Hola, hola, ¿cómo le va? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado qué picardía destruir tal o cual edificio? Ese edificio que usted había visto y que había dicho, mirá vos, esto es de 1920, 1930. No solamente los edificios que tiene Buenos Aires, que a veces hacen una semblanza con la vieja París de aquella época, sino también aquellos lugares como este, donde estamos haciendo este programa, que es el Petit Colón. Los bares notables. Dentro de muy poco tiempo, menos de un año, se va a habilitar uno de los lugares más tradicionales desde el punto de vista histórico, la confitería La Ideal. Cuando usted pasa por allí, por la calle Corrientes, dice, ¿está cerrada? No, se está reparando, se está restaurando, se está poniendo linda para recibirlo. Vamos a tener al arquitecto Alejandro Pereiro, que es el gran artesano de este trabajo, que nos va a contar todas las cosas importantes que se están haciendo para tener una confitería ideal. El arquitecto Pereiro, después de los títulos, aquí en Íntimo y Personal. ¿Lo conoce? Como corresponde, pero para hacer el programa, obviamente. Arquitecto Pereiro, ¿cómo anda, amigo? Bienvenido. Muy bien. Gracias por la invitación. Muy bien. Yo decía, o digo, la ciudad de Buenos Aires hay que caminarla mirando para arriba, porque si miramos para abajo podemos ver las baldosas, pero si miramos para arriba desde el punto de vista arquitectónico o artístico, se ven tantas maravillas. Es una maravilla. Y una de esas maravillas son los bares notables. Vos tenés una gran experiencia, ¿puedo tutearte? ¿Sí? Tenés una gran experiencia en bares notables. Hoy estás trabajando en uno de ellos, que estás en una etapa, digamos, cerquita del final. Estoy hablando de La Ideal, que durante muchos años, como 100 años tiene, ¿no? La Ideal. Sí, un poquito más. Un poquito más. Desde el 12. Desde 1912. Fue un lugar históricamente de tango, ¿no? De milonga, de tango. En los últimos años, no fue siempre de tango. Mucho antes que eso fueron salones para fiestas, para recepciones, que se hicieron muy habituales y eran de alguna manera los grandes salones de Buenos Aires. No sé si tenemos noción de la dimensión que tienen. Cada salón tiene alrededor de 400 metros cuadrados. Es mucho. Son 40 metros de largo por 14 de ancho. Cuando habitualmente los frentes son de 8 metros y... 8,66 aproximadamente. Ahí tenemos 14, el salón en sí mismo, dije mal recién, son 30 metros de largo, y después tiene 20 metros más de servicios. Es muy grande la Ideal. Ahora, esa Ideal que a mí me llamó mucho la atención, recuerdo que cuando estaba caminando por la vereda, en un momento dado veo en la vereda... Sí, los pasos de tango. Los pasos de tango que nunca aprendí a bailar. Nunca aprendí a bailar. Siento vergüenza ajena por no aprender o no saber bailar tango, ¿no? Por eso me llamaba poderosamente la atención. Y digo, la vi cerrada, digo, la gente que tenía esto, ¿lo vamos a perder? Buenos Aires lo va a perder y te descubro, te encuentro y digo, no, vamos a contarle a la gente que La Ideal se está restaurando, como se dice ahora, se está poniendo en valor. ¿Con qué te encontraste cuando abriste la puerta? Bueno, primero con encontrarse con ese monumento, con la conmoción de encontrarse con ese monumento, que yo conocía de muchos años atrás. Es más... ¿Por qué ibas a tomar café? No. Es más, es el único lugar donde no me atrevía a tomar un café. Tal era el estado. ¿Tan mal estaba? Sí, era muy mal. ¿Y qué había pasado? Yo la vi hace 20 y pico de años, porque hubo varios grupos gastronómicos que estuvieron interesados, pero nunca nadie pudo llegar a concretar, porque era muy complejo eso. Y ahí la fui conociendo. Realmente es maravilloso, es un edificio hecho muy en serio en ese momento, como se hacían a principios del siglo. O sea, grandes edificios que se copiaban de Europa. Sin la tecnología
que sin existe ninguna hoy. tecnología. Digamos, meta andamio y meta pico en Por esa supuesto, época, ¿no es por cierto? supuesto, por supuesto. Así eran los accidentes también en la arquitectura, ¿no? Sí, sí, pero había un adiestramiento también muy grande y eso evitaba cosas, ¿no? Ahora, cuando ingresaste por primera vez a la Ideal y pergeñaste una puesta en valor, los empresarios, el grupo gastronómico que tomó el paso, que dio el paso ese que otros no dieron y dijo, vamos a apostar a la Ideal, ¿te entendieron enseguida o vos tenías una idea de puesta en valor que no supieron comprender? No, en realidad creo que ellos me llaman en su momento a mí porque sabían perfectamente que querían un trabajo, una restauración en serio, no en broma. Restauración, refuncionalización, recuperación, no un mero inmovilismo. Y porque era gente que apreciaba ese tipo de emprendimientos hechos en serio, como se hace en Europa. Acá no hay tanta cantidad de edificios restaurados a full como este. ¿Cómo Esa se es la amalgama? realidad. Pregunto, estamos hablando con Alejandro Pereiro, que obviamente ha restaurado montones de bares notables y que ahora le ocupa en esta etapa de su vida profesional la Ideal. ¿Cómo se amalgama? Digo, yo supongo que la Ideal tendría ventiladores de techo a la hora de ventilar. Entonces, hoy día vos vas a un lugar de estas características y vos querés estar confortable, querés que el clima sea precisamente climatizado. Pero a lo mejor la estructura no está hecha para esos tubos enormes que se utilizan para renovar el aire. ¿Cómo se amalgama eso? La Ideal tenía ventiladores no de techo, sino laterales. Pero además, ¿Los que hacen ruido? Bueno, sí, un poco. Pero además tenía un sistema de extracción que bajaba por las pilastras. Perdón. ¿Por dónde bajaba? Por las pilastras. Por esto, por ejemplo. Por las columnas. Claro, por las columnas. Las columnas de las paredes, las cuadradas. Sí. Ahí había un hueco y por ahí bajaba. Entonces había una renovación del aire. O sea que tus colegas ya lo habían pensado en el 12. Como renovación del aire. Mirá vos. Lo que habían pensado era la renovación del aire. Por supuesto, el aire de la temperatura exterior. Otra cosa no podías pensar. Hoy no. Eso fue arruinado a través del tiempo, porque hubo modificaciones sucesivas y no estaba en buen funcionamiento. Recuerdo que en el centro de la Ideal, hace mucho que no voy, tenía como una lámpara, no sé cómo se llama, o como si fuera una lámpara, donde eso le daba una gran luminosidad al salón. ¿Eso se conserva? Bueno, lo que había era una especie de cúpula. Cúpula. Que uno la mira y yo casi tendría que haber hecho una compulsa, porque se lo he preguntado a 1000 personas. Cada uno que venía le preguntaba, ¿qué te parece que es? Porque yo mismo me había confundido, porque parecía bronce, labrado, todo labrado. Bronce y vidrio. No, el vidrio estaba más arriba, pero no había vidrio, debería haber estado más arriba. Arriba había un techo, como si fuera una claraboya, y lo que había era solo ventilación. El techo era ciego. Nosotros le pusimos vidrio. Un vidrio que desarrolló la Pilkington, que es bastante aislante térmico. Entonces eso ahora tiene luz. Y por las mañanas realmente es muy lindo ver cómo la luz pasa a través de los vitrós y a través de la cúpula. Con una climatización adecuada. Por supuesto. ¿Cómo se climatiza algo que fue construido en 1912 para darle un ambiente agradable? Estudiándolo bien, haciendo un buen balance térmico y además utilizando tecnologías que permitan no ver nada. Sentir. Exactamente. No ves, pero sentís, porque imagino que en algún lado habrás tenido que poner unos aparatos enormes, claro, que son los que ventilan. Bueno, justamente, pero eso nosotros ya lo usamos varias veces en distintos lugares. Y, por ejemplo, me viene ahora a la memoria en el Club Español, en los salones del Club Español, en la calle Bernardo de Irigoyen. ¿Qué hicimos? Desarmamos la boiserie, que de todas maneras había que desarmarla para restaurarla, y corrimos el panel inferior. Ya desde el vamos, que lo estudiamos, lo propusimos de ese modo. ¿Cuánto lo corrimos? 25 centímetros. Dentro de eso pusimos todo el sistema de fan coil. ¿El sistema?
fan coil, es decir, son equipos individuales como si fuera un split. ¿Qué llega ahí? No llegan tuberías, llegan solamente cañitos, nada más, con gases, o sea que no hay una gran conexión que impida nada. De ese modo, con 22 fan coil en planta baja, otros 22 en planta alta, más una serie de equipos en la cúpula para dar movimiento de aire, porque el aire no es cuestión solamente de tener frío, claro. Eso solo no basta para el confort. Claro, incluso hasta si hace mucho frío es incómodo. Claro, para el confort se necesita una cierta brisa, sobre todo en verano, y eso lo logramos con los equipos de la cúpula. Recuerdo que no sé si existe hoy, uno de los lugares donde uno se puede acodar, había un escenario arriba. Hay 2 escenarios, sí señor. ¿Eso quedó? Eso no solo quedó, eso quedó revalorizado, como todo, porque en todo buscamos testimonios y ver documentación de cómo eran originariamente. Y es sorprendente cómo eran. Eso? Bueno, hay que rastrear, hay que ir a los archivos. Hay que preguntar. Hay que ver, hay que descubrir fotos. A veces hasta por Mercado Libre hemos encontrado material fotográfico. Y ha habido visitas ilustres. Yo recuerdo el año pasado, me parece que fue antes de las elecciones, el jefe de gobierno, Larreta, y el ministro de Cultura, creo que fueron a la obra. Así es, vinieron a visitar la obra. ¿Crees que la política, en este caso la política de la cultura, la política del gobierno de la ciudad, valoran a los empresarios que apuestan a este tipo? Porque no quiero hablar de dinero, sí, pero imagino que hubo una restauración de estas características con lo que Alejandro Pereiro se encontró, debe ser muy importante. Es muy importante. Yo creo que sí, porque si no hubiera sido... ¿Ayuda al gobierno? ¿Hay mecenazgo? Si no hubiera sido de ese modo, no hubieran sacado la ley de mecenazgo, que ya tiene un par de años, y si bien es una ayuda que en realidad a los efectos de la obra en sí es bastante pequeña, pero es. Y es un símbolo sobre todo, es un símbolo como que decir, yo te apoyo. Al gobierno, a la ciudad, le interesa ese tipo de restauración. Estamos hablando de una ciudad que le da mucha importancia a la cultura. Totalmente. O sea, imagino que cuando hablas de los metros que tiene la Ideal, me imagino que la Ideal va a tener rincones temáticos. Ahora vamos a hablar de la gastronomía, pero digo, de repente ir a la Ideal y tener una cúpula que te ilumina perfectamente cómo no sentarse a tomar un rico café y leer un libro, por ejemplo. Sí, yo creo que van a hacer fila para hacerlo. Ojalá. Yo creo que sí. Esta gente es del rubro gastronómico, preocupados precisamente no solamente por la atención, sino por la producción de los alimentos. Digo, lo que es cocina, lo que es frío, no frío del clima, sino frío de los alimentos, las barras, la adecuación de los espacios. ¿Cómo lo manejás eso? Bueno, justamente, ese es un punto bastante importante. ¿Por qué? Porque no era cuestión de restaurar solamente salones y que la gente viniera simplemente. Acá había que incorporar en la Ideal los métodos productivos de hoy. O sea, hacer las cosas realmente bien, con toda la tecnología. A ver si te entiendo. La Ideal gastronómicamente va a ser algo más que un desayuno o un café compartido. No, la Ideal va a ser un poco todo. Un almuerzo, una cena. Un almuerzo, una cena. Una reunión, una fiesta. Tiene que estar en condiciones de recibir un contingente de 30, 40 personas, que se les ocurra a todos al mismo tiempo comer un lomo y que ese lomo salga a todos en minutos y bien, utilizando la tecnología de hoy. De hecho, nosotros hemos ya incorporado muy tecnología de avanzada. Ahí, por ejemplo, hay sistemas de cocción al vacío, hay sistemas de congelamiento y de abatido posterior. Todo lo último desde el punto de vista tecnológico. Entonces hay una capacidad de producción que mantiene la calidad,
Porque la idea es, acá hay una idea rectora. La idea rectora es que todo lo que se haga de primera, se haga realmente bien. Porque es una idea compartida por los dueños, si no, no sería factible. Claro, vos sos el ejecutor. Obviamente, Vos sos exacto. el ejecutor. Pregunto, charlando con un colega tuyo, arquitecto, me dijo, no sabés lo difícil que me resulta armar equipos, encontrar la gente. En alguna oportunidad me contaste que restaurar, qué sé yo, desde un aplique, continuando con la pintura, el dorado, las columnas, los vidrios, los vitrós. ¿Hay gente capacitada o se va perdiendo el artesano que hace esa renovación o restauración? Esto hubiera sido difícil si nosotros hubiéramos aterrizado en la ideal sin ningún tipo de contactos y de conocimientos. Pero en realidad, por esos azares de la vida, a mí me tocó desde hace muchos años esa beta en paralelo con hacer arquitectura pero restaurando. Recuerdo con mucho cariño la Pastoril de Merinos, donde hoy es La Martona, donde simplemente colaboré con un arquitecto restaurador muy conocido, el arquitecto Moreno, y ahí comenzamos. Y ahí empecé a encontrarle el gusto. Y después de eso hubo en Buenos Aires infinidad de cosas, desde el Club Español, el Museo del Jamón mismo, también es un edificio restaurado, el de la esquina de Cerrito y Rivadavia. La Paz hay 1000 anécdotas cómicas, porque coincidió con una campaña política y entonces en determinado momento hicieron el abrazo a la paz, como que nosotros íbamos a destruir la paz, y era todo lo contrario. Estábamos reconstruyendo claro, la paz. Claro. Y muchos más. Eso fue muy interesante. Y eso te da la posibilidad de encontrar la gente ideal. Claro, ir conociendo gente. Por ahí uno contrata a uno, pero conoce a 10. Claro. Así que ahora, haciendo la ideal, o hace poco también la Giralda, que es chiquita, pero también muy simpática, muy linda, y es también un ícono de Buenos Aires. Sí, señor. Y esos íconos hay que salvarlos, todos hay que salvarlos. No nos podemos dar el lujo de perder ninguno, porque es lo que nos da identidad. Pregunto, la pregunta más difícil es la última, pero antes quiero aprovechar tu experiencia. En época de pandemia, sí. La gastronomía sufrió muchísimo. Sí. O sea, me imagino que la obra estuvo parada 7 meses, 6 meses, 7 meses. Ya estás en marcha nuevamente, están trabajando. Estamos dando los pasos tendientes a estar en marcha. Todavía no hay gente físicamente trabajando. Escucho que cuando uno habla de construcción, a lo mejor tiene el dinero para comprar el piso de mármol, suponete, sí, o para comprar el elemento que necesite, pero producto de los vaivenes del dólar no hay mercadería. ¿Ya tenés todo, conseguiste todo o te falta algo? Bueno, por suerte... Porque la especulación del comercio, claro, a veces te afecta a vos también. No, por suerte lo básico lo tenemos todo. El trabajo, por ejemplo, que se está haciendo con los vitrós es excelente. Es excelente, es muy de primera. Quien tomó la ejecución de los vitrós es la única no francesa diplomada en Chartres. Es una chica de acá, de La Plata, María Paula, la verdad. Y el trabajo es excelente porque se desarmaron. Bueno, si laburó como podrían en la catedral de Chartres. Claro, podrían no haberse desarmado, pero se desarmaron para que el trabajo fuera bien hecho. ¿Estaban rotos? Y hay varios rotos. Sí. O sea, a esos hay que agregarle los partes colores nuevas, exactos. Y te garantizo que no se nota. Y tiene una figura, por lo general. Sí, por supuesto. Dicen los que saben que en la época de los vitrós de las grandes catedrales era una expresión, por eso las expresiones religiosas, ¿no es cierto? Así es. Otra pregunta, te decía, en pandemia ahora se ha autorizado un porcentaje a los locales gastronómicos como que es el Petit Colón. Sí. Quiero agradecer a Daniel Conde, que es el titular, que después de muchos meses que no estuvimos grabando, volvimos por razones obvias y con la misma calidez de siempre, nos da este lugar. ¿Están cómodos en el Petit Colón? Yo ni café tengo, pero no importa. Ese es otro tema. Lo que digo, Alejandro, es esto. Está todo bárbaro, pero se viene el verano. Entonces te pregunto, si podés me contestás, si no lo sabés, me decís, mira, no lo sé.
¿Cómo? Porque dicen los que saben, los inmunólogos, que la no renovación del aire podría traer consecuencias. ¿Cómo haces para estar en un lugar donde te da el sol como de tarde si no tenés aire acondicionado? Bueno, hay que adecuar un poco las instalaciones de aire, tratando de incorporarle sistemas de filtrado EPA, que no es una cosa tan imposible, son costosos, pero no es tan imposible y que van a salvar el verano en un lugar como este. Este sitio, un comentario, este sitio cuando lo hicieron en el año 77, si yo no recuerdo mal, lo hicieron un poco reviviendo cierto espíritu de los años 20. Cuando nosotros lo remodelamos hace 6 años, acentuamos eso. Es decir, porque eso es lo que realmente le gusta a la gente, descubrir el pasado. Y entonces ves pequeños detalles, pero que están hechos en la misma línea. Esos vidrios que por ahí se ven, tallados, por ejemplo, que son vidrios de doble color, que cuesta conseguir, bueno, son detalles, pero son detalles que rememoran a una época determinada. ¿Cuánto tiene la arquitectura de experiencia, de artesanía o de historia? Digo porque hiciste referencia al 1900, hiciste referencia a 1920, en una Buenos Aires que realmente era una, no digo la ciudad luz porque no quiero hacer comparaciones que son odiosas, pero hay edificaciones en todo Buenos Aires que, como bien decías hace un ratito, en referencia a lo que era París o la Europa, han sido notables, ¿no es cierto? Sí. Y lamentablemente algunas las hemos perdido, pero hay otras que las estamos rescatando, ¿no? Exactamente. ¿Cuánto tiene de historia? ¿Cuánto tuviste que estudiar de historia para eso? Bueno, estudiar propiamente dicho, ya uno venía. Bueno, la carrera te obliga. No, pero después es muy distinta la formación que se puede tener en la carrera con la formación específica por efecto de un determinado tema, ¿no? Eso es, a uno lo motiva mucho más. ¿Vos ves un frontispicio y te das cuenta que es del 20, del 30, del 40? En líneas generales sí, aunque en Buenos Aires en realidad no vamos a encontrar un estilo puro. Somos muy eclécticos. ¿Por qué? Por la forma en que se constituyó Buenos Aires, por la manera en que quienes podían hacer ese tipo de cosas viajaban a Europa, elegían un determinado palacio y luego decían, yo quiero esto. Estás hablando de familias adineradas. Obvio. Donde los materiales venían de Europa, ¿no es cierto? Sí. ¿Ahora tenés todo en Argentina para renovar la ideal? No, todo no. ¿El piso de qué? No, hay cosas, los pisos son de mármol. ¿Mármol? Igual que eran. ¿No era mejor hacerlo de cerámica? Sí, pero no corresponde. Los pisos originales eran de mármol. Piso de mármol. En todo el moldurado, que están hechos dorados a la hoja, menos mal que están hechos, que ya están hechos. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, por una cuestión de costo, ¿no? Ah, correcto. Una cuestión de costo. Hoy sería pero casi... donde había oro, hay oro. Y en el frente, donde ahora ustedes pasan, porque todavía ahora se ve. Creo que tiene una flor de lis. Y ven, sí, ¿no? tiene una flor de lis, tiene una serie de moldurones, mascarones, y ahora se ve oro ahí. Pero no es por capricho, porque había oro en 1912. O sea, no, oro. No es oro 24 quilates, no, es pintura. Bueno, es una laminilla, ¿no es cierto? Algo que se me queda en el dedo, Ahora, no se puede otra tomar. pregunta, esa pintura en el exterior no puede ser afectada por las inclemencias del tiempo? Todo lo contrario. ¿Por qué vamos a París y vemos los monumentos que lucen ese dorado majestuoso? Porque en Jerusalén la cúpula de... Ahí está, claro, porque es oro. Eso es dorado a la hoja, no es otra cosa. Hay cosas que se hacen de determinada manera. Siempre me pregunté en Jerusalén, me preguntaba cómo la mezquita de Omar, así se llama, Sí. Es una cúpula enorme que se ve desde todo Jerusalén, se conserva de la misma manera. Yo digo, esta gente la debe pintar todos los años, ¿no es cierto? Y el mantenimiento no es tan complicado. No. Hace poco, no tampoco en realidad, 7 meses, justo antes de la pandemia, yo fui exclusivamente a Budapest, después vi otras cosas, pero fui para ver el restaurante El New York.
que está en un palacio antiguo, por supuesto, del 1700, y que habían sufrido una gran restauración, porque estuvo muy abandonado mientras fue el dominio comunista en esa zona. Cuando cayó el muro. Claro, estaba mal. Lo restauraron, lo refuncionalizaron, el restaurante es restaurante confitería y el resto es hotel. No voy a hacer esa trabajo pregunta. Esa pregunta no la voy a hacer. No. Excelente. Como corresponde, distanciamiento con el arquitecto Pereiro. Me pongo el barbijo porque me da miedo preguntarle esto. A ver. Lo puedo hacer, es cortito, porque ya se termina el programa. No hay problema. ¿Cuándo se abre la Ideal? Es la pregunta del millón. Hago la nota y me voy a preguntar cuándo se abre la Ideal. Bueno, hay que pensar que estamos saliendo, o queriendo salir de la pandemia, lo que no es lo mismo. Un año. Yo diría que si ahora arrancamos, lo que eran 6 meses se va a convertir en un año. En un año, lo dijo Pereiro. Se va a convertir en un año. Gracias por venir. Okay. Gracias por venir, felicitaciones. Gracias a vos. Por restaurar las grandes logros que tiene Buenos Aires, como la Ideal, como el museo, como esto. Nos encontramos en una semana. La Ideal, si usted ve que está cerrada, no está cerrada porque no se hace nada. Se está trabajando para reabrirla. Gracias. Pase, golpee que me va a encontrar. Que lo tiene Pereiro. Chao. Hasta la semana que viene. La Santé tiene todo lo que buscas. Entrá a nuestra tienda online farmaciaslasanté.com.ar para recibir en tu casa o retirar en nuestros puntos de venta. La Santé, siempre con vos. Dicen que lo único permanente es el cambio. Cambiamos las etapas, los caminos, los horarios y ese tiempo para amar. Pero hay cosas que no cambian, como esa promesa de estar. Podés asegurar el auto, la casa y Firulais, pero hay un seguro que nadie te da, un seguro para cambiar. Entonces, mientras todo siga cambiando, seguimos con vos, para no dejar de cambiar. RUS, seguros para cambiar.